La música tiene el poder de elevar almas, unir generaciones y traspasar fronteras invisibles. En el siglo XXI, pocos artistas han encarnado con tanta intensidad esta misión como André Rieu, el violinista holandés, que convirtió los grandes escenarios en templos de emoción compartida. Sin embargo, detrás de los aplausos interminables, de los valses que hacían girar al público en una especie de sueño colectivo, y de esa sonrisa que parecía inmutable, se escondía un desenlace que nadie hubiera imaginado. La noticia fue confirmada entre lágrimas por su esposa, en una rueda de prensa improvisada en Maastricht. La mujer que lo acompañó durante décadas, su cómplice en lo artístico y lo personal, no pudo contener el dolor. André ya no está con nosotros. Su lucha terminó, y su música ahora pertenece a la eternidad, declaró con la voz entrecortada. Aquellas palabras recorrieron el mundo como un relámpago. Se adentra en los últimos años de André Rieu, en la lenta y silenciosa caída de un hombre que, aun en medio de la enfermedad y la fatiga, seguía tocando para los demás. Un relato que entrelaza memoria, sufrimiento, amor y despedida, y que revela cómo el ocaso de un genio puede convertirse en una lección de vida para millones. Los primeros indicios, un cuerpo cansado, un alma incansable. Los fanáticos más fieles habían comenzado a notar señales en sus presentaciones. Aunque siempre impecable con su violín Stradivarius de 1667, André mostraba a veces un leve temblor en las manos, o bien interrumpía sus ensayos con excusas vagas sobre mareos y fatiga. Durante las giras de 2022 y 2023, algunos músicos de su orquesta Johann Strauss comentaron en privado que su maestro parecía más débil, que a menudo necesitaba retirarse al camerino antes de tiempo. Él, sin embargo, se negaba a cancelar conciertos. El público viene a verme para soñar, no para compartir mis problemas, decía. Esa determinación que durante décadas había alimentado su leyenda se transformó en un arma de doble filo. El cuerpo enviaba advertencias, pero André insistía en callarlas. El peso del perfeccionismo. Quienes lo conocieron de cerca aseguran que André no sabía vivir a medias. La disciplina que impuso a su orquesta, la obsesión por el detalle en cada arreglo musical y la exigencia en los ensayos eran reflejo de su propio carácter. Ese perfeccionismo, que le permitió convertir el vals vienés en un espectáculo de masas en estadios y plazas de todo el mundo, también lo llevó al límite. A sus más de 70 años, André seguía viajando como un joven. Joven en plena carrera, vuelos transatlánticos constantes, giras de más de 100 conciertos anuales y una agenda que habría agotado a cualquier artista de la mitad de su edad. Los médicos le recomendaron bajar el ritmo, pero él respondía con ironía. ¿Cómo se descansa del amor a la música? El silencio roto de su esposa. Durante mucho tiempo, su esposa guardó silencio. Los rumores sobre la salud de André crecían en redes sociales y en la prensa europea, pero ella siempre sonreía y respondía con frases tranquilizadoras. Está bien, solo un poco cansado. Hasta que llegó el día en que ya no pudo más. La confirmación de su fallecimiento fue devastadora no solo por el contenido, sino por la forma. Con lágrimas incontenibles, su compañera de vida confesó que durante meses habían vivido en una montaña rusa de hospitales, tratamientos experimentales y esperanzas frustradas. Lo había acompañado en cada paso, intentando sostenerlo mientras él seguía regalando su música al mundo. Una despedida inesperada en Maastricht. Su ciudad natal, Maastricht, fue escenario de sus más memorables conciertos al aire libre. Allí, bajo el cielo estival y rodeado de miles de velas, André convirtió cada presentación en un ritual colectivo. Irónicamente, fue también allí donde se anunció su muerte. La noticia transformó la plaza Britov en un lugar de duelo. Los habitantes salieron con flores y espontáneamente comenzaron a sonar altavoces con su interpretación del Danubio Azul. Las lágrimas se mezclaban con los acordes, y la ciudad entera parecía despedir al hijo pródigo que la había puesto en el mapa cultural del planeta. El impacto en el mundo de la música. La partida de André Rieu generó un vacío difícil de llenar.
no solo era un virtuoso, sino un puente entre la música clásica y el gran público. Logró lo que pocos, que millones de personas que jamás habrían asistido a una sala de conciertos se emocionaran con un vals. Los colegas lo recordaron con palabras de gratitud. Directores de orquesta, cantantes de ópera y músicos de distintos géneros coincidieron en que su aporte fue único. André no solo tocaba el violín, tocaba el corazón de la gente, escribió en sus redes Plácido Domingo, el llanto de su esposa. Más que una pérdida artística, sin embargo, más allá del ícono estaba el hombre. Para su esposa, el final no fue una noticia pública, sino un desgarrador adiós íntimo. Ella relató que en los últimos instantes, André quiso escuchar música. Eligió uno de sus propios conciertos, como si buscara asegurarse de que su legado perduraría. Cuando ella confirmó la noticia ante la prensa, no pudo contenerse. Sus lágrimas fueron el reflejo de décadas de amor, sacrificio y complicidad. En ese momento, el mundo entero comprendió que, detrás de la leyenda, había una historia de humanidad y fragilidad. Una lección para sus seguidores. El trágico final de André Rieu nos recuerda algo fundamental. Los artistas que parecen invencibles también son vulnerables. Su decisión de seguir tocando hasta el último aliento puede verse como una imprudencia, pero también como una muestra de fidelidad absoluta hacia su público. Miles de seguidores escribieron mensajes en redes sociales, compartiendo recuerdos de conciertos, fotos con él, o simplemente agradeciendo por haber hecho de la música un bálsamo en momentos difíciles. Muchos coincidieron en la misma idea. Se fue un hombre, pero su música se queda para siempre. André Rieu, el violinista que hizo bailar al mundo, encontró un final marcado por la fragilidad física, pero también por la grandeza espiritual. Su esposa, entre sollozos, confirmó aquello que parecía imposible. El rey del vals había dejado de tocar. Sin embargo, su legado se eleva más allá de la tragedia. La música, como un río interminable, seguirá sonando mientras existan corazones capaces de emocionarse. Y en cada nota, André seguirá vivo. El anuncio de la muerte de André Rieu no fue solo una noticia en los titulares de prensa. Fue un terremoto emocional que sacudió a miles de personas en todos los continentes. Desde Europa hasta América Latina, desde Asia hasta Oceanía, el eco de su partida resonó en auditorios, teatros y hogares. La música había perdido a uno de sus grandes embajadores, y el mundo entero buscó la manera de rendirle homenaje. Nos adentramos en los testimonios más íntimos de su familia, en los tributos internacionales que brotaron como ríos de gratitud, y en las voces de sus músicos, que compartieron lo que significaba trabajar codo a codo con un hombre que, más que un director, fue un padre artístico. El dolor silencioso de la familia, para su esposa, que había sido su compañera de vida y de escenario. La confirmación pública de la tragedia fue apenas la punta del iceberg. En la intimidad, los hijos de André enfrentaban un duelo profundo. Crecieron en un hogar donde la música era parte del aire, donde las giras internacionales eran tan comunes como los desayunos en familia. Uno de ellos relató entre lágrimas: «Papá siempre decía que su mayor orgullo no eran los conciertos llenos, sino vernos a nosotros crecer con la música en el corazón. Nunca quiso que lo recordáramos como un genio, sino como un padre que nos amaba». La familia pidió privacidad, pero inevitablemente el peso de la figura pública de André los envolvió. Miles de cartas llegaron a su residencia en Maastricht, y decenas de seguidores encendieron velas frente a su casa. La ciudad entera parecía guardar luto junto a ellos. Homenajes espontáneos en todo el mundo. En Viena, París, Madrid y Buenos Aires, se organizaron vigilias improvisadas. En YouTube, miles de usuarios transmitieron conciertos completos en su honor. En las redes sociales, el hashtag Gracias André se volvió tendencia global, acompañado de recuerdos personales, bodas en las que se bailó su música, noches de soledad aliviadas con un vals, niños que descubrieron el violín gracias a él. En Nueva York, la Filarmónica interpretó una versión solemne de An der schönen blauen Donau en su memoria.
En Tokio, un grupo de violinistas callejeros se reunió frente a la estación de Shinjuku para tocar en su honor. Y en Brasil, donde sus conciertos siempre fueron multitudinarios, miles de personas se congregaron en plazas para escuchar grabaciones de su orquesta. El mundo entero lloraba al mismo tiempo, pero también celebraba la vida de un hombre que convirtió cada nota en un puente cultural. La voz de sus músicos, una familia en duelo. La Johann Strauss Orquestra, su creación más querida, quedó sumida en el silencio. Los músicos, muchos de los cuales lo habían acompañado durante décadas, compartieron públicamente su dolor. Una de las violinistas principales confesó: André no era solo nuestro líder, era como un padre. Siempre nos decía que no debíamos tocar con los dedos, sino con el corazón. Esa era su verdadera enseñanza. Otros recordaron anécdotas íntimas, como André insistía en ensayar una y otra vez hasta lograr la perfección, pero también cómo sabía reírse en medio de los errores. Podía regañarte por una nota mal ejecutada y al minuto siguiente contarte una broma para romper la tensión, comentó un celista. La orquesta decidió mantener vivo su legado. Anunciaron que seguirían tocando, no como un reemplazo, sino como un tributo constante. Cada vez que toquemos, André estará con nosotros, aseguraron. Los medios, entre la admiración y la explotación. La prensa mundial dedicó portadas y especiales televisivos a su memoria. Documentales, entrevistas pasadas y grabaciones inéditas comenzaron a circular, reavivando la emoción colectiva. Sin embargo, también surgieron críticas hacia ciertos medios que, aprovechando la tragedia, buscaban el sensacionalismo. Algunos titulares hablaban del final oscuro o del secreto detrás de su enfermedad, generando debates sobre los límites entre la información y el respeto. La familia pidió cautela, recordando que André había sido siempre un hombre reservado en lo personal, pese a su exposición pública. El funeral. Un último concierto. El funeral en Maastricht fue, como no podía ser de otra manera, un espectáculo profundamente musical. No se trató de un adiós en silencio, sino de una celebración con violines, trompas y coros. Miles de personas se reunieron en la Plaza Britthof, donde tantas veces lo habían aplaudido, para despedirlo. Su féretro, adornado con flores blancas, fue acompañado por la interpretación de As Pupuputo de María y del concierto de Aranjuez, dos de sus piezas favoritas. Los asistentes no pudieron contener las lágrimas cuando su orquesta tocó sin él, dejando un violín vacío en el escenario como símbolo de ausencia. Su esposa, con la voz rota, pronunció unas palabras. Este no es un adiós, André. Es un hasta siempre. Tu música seguirá iluminando nuestras vidas. La herencia cultural de un visionario. El legado de André Rieu no se limita a sus discos vendidos ni a los récords de taquilla. Su verdadera herencia es haber democratizado la música clásica, haberla sacado de los salones elitistas y llevarla a estadios, plazas y hogares de todo el mundo. En universidades y conservatorios ya se estudia su modelo como un fenómeno único. Un músico capaz de transformar el vals en un espectáculo masivo, sin perder la esencia artística. Sus grabaciones serán para generaciones futuras no solo un recuerdo, sino un manual de cómo acercar el arte a la gente común. El recuerdo íntimo de su esposa. Al margen de los homenajes, el testimonio más conmovedor siguió siendo el de su esposa. Días después del anuncio, concedió una entrevista en la que compartió los últimos momentos de André. Él sabía que el final estaba cerca. Me tomó de la mano y me dijo: «Prométeme que seguirás sonriendo cuando escuches un vals, porque así sabré que sigo contigo. No sé si podré cumplirlo, pero intentaré honrar su deseo», confesó entre lágrimas. Ese relato tocó profundamente al público, que vio en sus palabras no solo el dolor de una viuda, sino también la inmensidad del amor que habían compartido durante toda una vida. De esta historia nos muestra que la muerte de André Rieu no fue el final de una persona, sino el comienzo de un mito. Su recuerdo quedó tatuado en las calles de Maastricht, en los auditorios de Viena, en los corazones de millones de seguidores anónimos. Su esposa, su familia y sus músicos más cercanos transformaron el duelo en un acto de resistencia cultural.
mantener viva su música como un acto de amor. Porque, al fin y al cabo, la verdadera muerte de un artista llega solo cuando su obra se olvida. Y ese día, para André, nunca llegará. De esta crónica nos llevaron por los senderos del dolor, del duelo familiar y de los homenajes que brotaron como flores en primavera tras la partida del maestro. Este capítulo se adentra en un terreno distinto, pero igual de trascendental. El legado cultural, artístico y social de André Rieu. Porque un artista no muere el día en que deja de respirar, sino el día en que su obra es olvidada. Y en el caso de Rieu, ese día jamás llegará. Con más de 40 millones de discos vendidos, decenas de giras mundiales agotadas, récords de audiencia televisiva y una orquesta que transformó el vals en un espectáculo global, André dejó tras de sí una herencia que trasciende cifras. Lo que realmente construyó fue un puente entre la música clásica y el pueblo, entre los escenarios de élite y las plazas públicas, entre la solemnidad del arte y la alegría de vivir. El efecto Rieu, la música clásica para todos. Antes de André Rieu, la música clásica era vista por muchos como un territorio inaccesible, reservado para entendidos y expertos. Él cambió esa percepción con un gesto revolucionario. Sacó el vals de los palacios vieneses y lo llevó a estadios de fútbol, plazas medievales y escenarios al aire libre. Este fenómeno, bautizado por críticos y académicos como el efecto Rieu, consistía en hacer de cada concierto una fiesta colectiva. Sus presentaciones no eran ceremonias solemnes, sino celebraciones donde el público reía, lloraba, bailaba y cantaba al ritmo de la orquesta Johann Strauss. El impacto fue tan profundo que miles de personas en todo el mundo comenzaron a acercarse al violín, al piano o al cello, inspirados por su estilo accesible. Conservatorios de Europa y América reportaron un aumento en las matrículas de jóvenes tras la emisión televisiva de sus conciertos. André había logrado lo imposible: convertir lo clásico en popular sin vulgarizarlo. El impacto económico, un imperio musical. Más allá del arte, André Rieu fue también un visionario empresarial. Su orquesta generaba millones de euros al año, y sus giras mundiales movían un engranaje económico que incluía hoteles, restaurantes, aerolíneas y empleos directos e indirectos. Solo en Maastricht, su ciudad natal, los conciertos anuales al aire libre producían un ingreso turístico comparable al de grandes ferias internacionales. Miles de visitantes llegaban cada verano para escuchar al maestro bajo las estrellas, transformando la ciudad en un epicentro cultural. Los estudios económicos demostraron que Rieu no solo enriqueció la música, sino también las comunidades que lo acogían. Su figura fue una marca en sí misma, un producto cultural, que trascendía la industria musical para convertirse en un motor de desarrollo local. La democratización del arte. El verdadero legado de André Rieu, sin embargo, no se mide en números ni en estadísticas, sino en emociones compartidas. Su propuesta derrumbó las murallas que separaban al arte clásico de la gente común. No era raro ver en un mismo concierto a ancianos conmovidos recordando su juventud, a jóvenes descubriendo por primera vez la magia del vals, y a niños bailando inocentemente entre las filas del público. Esa mezcla generacional era una prueba viviente de su misión cumplida: hacer de la música un idioma universal, la crítica, elogios y controversias. Como toda figura disruptiva, André también enfrentó críticas. Algunos puristas de la música clásica lo acusaron de banalizar a Strauss, Mozart o Beethoven, transformándolos en un espectáculo de masas. Sin embargo, otros expertos defendieron su enfoque, argumentando que gracias a él, millones de personas que jamás hubieran pisado una ópera o un teatro descubrieron la belleza de esos compositores. André, con su habitual ironía, solía responder: si alguien sale de mi concierto silbando un vals, ya ganamos, porque la música no debe ser un museo, sino una celebración de la vida. Esa frase resume su filosofía. El arte debía emocionar, no intimidar. El vacío tras su partida. Su muerte dejó un hueco difícil de llenar. La Johann Strauss Orchestra prometió seguir adelante,
pero la ausencia del maestro será insustituible. Las giras ya no tendrán ese mismo carisma, ni los valses resonarán con la misma chispa de su violín. Sin embargo, su legado seguirá inspirando a nuevas generaciones de músicos. Sus grabaciones serán estudiadas en academias, sus conciertos seguirán circulando en plataformas digitales, y su filosofía de accesibilidad seguirá marcando la ruta para quienes busquen acercar el arte a la gente común. La inmortalidad a través de la música. En el funeral, un sacerdote pronunció una frase que resume el sentir colectivo. André no ha muerto. Vos bum po. Se ha transformado en música. Y tenía razón. Cada vez que un niño descubra el violín, cada vez que una pareja baile un vals en su boda, cada vez que un abuelo comparta con su nieto una grabación de El Danubio Azul, André estará presente. Su esposa, en medio de su dolor, también lo dijo con claridad. La música fue su manera de amarnos. Y mientras la música siga sonando, André seguirá aquí. El desenlace trágico de André Rieu nos deja una doble enseñanza. Por un lado, nos recuerda la fragilidad del ser humano, incluso de aquellos que parecen invencibles. Por otro, nos muestra que el arte tiene el poder de trascender la muerte y convertir a un simple mortal en leyenda. El rey del vals ya no camina entre nosotros, pero sus notas siguen flotando en el aire. Y quizás, en el silencio de la noche, cuando alguien escuche a lo lejos un vals de Strauss, sienta que el violín de André aún vibra, iluminando la oscuridad con un destello de eternidad. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la vida y el final de André Rieu. Si te ha conmovido esta historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un comentario y compartir este artículo, para que la música y el legado de André sigan vivos en cada rincón del mundo.